Sigue dando tela para cortar la denuncia sobre la violación cometida contra la actriz de Patito Feo. También, por supuesto, ayer salió a hablar Juan D'Artés y esto fue un aluvión de tweets en las redes, de tweets y de respuestas a los tweets que él mismo iba colocando. Y esto genera gran conmoción, al punto tal de que hubo nuevas denuncias de otras personas vinculadas al mundo del espectáculo y no tanto, contra Juan D'Artés, y de personas vinculadas al mundo del espectáculo contra otros abusadores a lo largo de su vida. La mayoría de ellas muy jóvenes. Evidentemente, esto genera un efecto aluvión. Es más, muchas de las actrices que acompañaban a Thelma en su denuncia hacían referencia a que esto recién comienza. Justamente por eso, para analizar este fenómeno y para analizar los comportamientos de los violadores y el impacto en sus víctimas, seguimos hablando de psiquiatría, en este caso con el doctor Ernesto Radgue. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? Un placer enorme. No, gracias por invitarme, y además ante un tema tan complejo que hay que tomar con mucha delicadeza, con mucho cuidado, pero que merece y corresponde que lo pensemos, ¿no? Que empiece a ser pensado. Yo diría inicialmente, para darle contexto a esto, que acá de lo que se trató, porque digamos, uno tiene derecho a elegir qué va a creer en los relatos. Después la justicia tiene otro nivel de desarrollo y de intervención. Cuando uno escucha a una joven decir lo que dice esta actriz, uno tiene la sensación que está diciendo algo que le ha ocurrido. Esto uno tiene derecho a eso, ¿no? Cuando salieron los cuadernos de las coimas, a mí me pareció que hablaba de coimeros. Después verá la justicia que hace. Digo porque importa aclarar que nos vamos a referir a vivencias que uno va teniendo. Dicho esto, el contexto para mí que hay que darle es que acá se trató de una situación de abuso de un mayor a una menor. Eso se denomina estupro. Y es muy interesante la palabra, porque la palabra estupro viene de stuprum, que quiere decir estupor. Y esto nos empieza a indicar qué produce en la víctima. Produce el hecho de que una persona mayor, que se supone que está destinada a respetarla y a cuidarla, y esto se da, por supuesto, en los contextos familiares, cuando este tipo de tragedias ocurren de un modo muy intenso también, falla en eso, produce un acto de invasión absoluto a la intimidad, a la corporalidad de esa víctima, así debe ser llamada, de esa niña, de esa joven, y eso produce nada más que perplejidad y parálisis, y mucho miedo. Y eso acompaña a veces muchos años. Por eso a veces cuando la gente dice, ¿por qué demoran tanto tiempo en hablar? Y porque es muy difícil salir de ese estupor. Sí. Aparte de esa cantidad de tiempo, opera a veces en contra de la credibilidad de la víctima. Sí. Que es un poco lo que la gente dice. Sí, pero eso es algo que se debe comprender. Claro, porque yo además debo siempre referirme a situaciones generales. Yo no conozco la situación individual, ¿no? Puntual, claro. Puntual, salvo a través de estos trascendidos. De todas maneras, el adulto implicado en su relato hace un reconocimiento, según su perspectiva, que esta niña tuvo con él una actitud que no era la adecuada. Bueno, fíjate que él no actuó protegiéndola, claro. Si esto hubiese sido así. Claro, porque él dice, bueno, lo que dijo ayer Juan D'Artés, ella me provocó, una cosa desopilante, teniendo en cuenta que ella tenía 16 años y él tenía 45, ¿no? No parece ser una buena defensa. Primero, negar que todo hubiese sucedido y después decir que ella lo provocó. Pero ¿Qué además, impacto le produce? Aún suponiendo, pero él tenía la obligación de adulto de proteger a una niñita, a una jovencita, tenía 16 años, que se estaba comportando, si fuese lo que él decía, de un modo inadecuado. Esto no ocurrió. Pero ¿por qué? Por supuesto, yo no, vuelvo a sentir que el relato de la chica es un relato terrible, de una gran valentía. Creo que se produce porque ella encuentra un contexto que le permite que eso se produzca, que son sus pares. La gente critica o no, todo el mundo critica todo, pero lo concreto es que esta chica pudo decir que esto es muy difícil. Es muy difícil porque se necesita un contexto que comprenda. ¿Por qué a veces los estupros familiares son escondidos? Porque los niños no encuentran la sensación de que van a recibir la empatía suficiente de otros adultos para contar lo que le está ocurriendo.
Entonces, esto es muy importante, este episodio, y nos tiene que llamar a la reflexión a todos, particularmente a los hombres, y de eso después quiero decir algo. Claro, porque el tema de los abusos y las violaciones, si tomamos otros ejemplos, se da en las situaciones de poder en el mundo del espectáculo. El Me Too en Estados Unidos es un caso, digamos. Pero otros ejércitos invasores, cuando entraban a una ciudad determinada, violaban a todas las mujeres. El tema viene con los tiempos, es un mal endémico, ¿qué es? No, bueno, digamos, es una forma de existencia de lo masculino, que uno la podría colocar en el contexto patriarcal, sí, ¿no? El patriarcado marca pautas de cómo debe comportarse un hombre y de cómo deben comportarse las mujeres y los niños. Sí. En el patriarcado sufren las mujeres y sufren los niños. Ustedes saben que infantería viene de infante. Los primeros que morían en las guerras eran los niños. Y las mujeres estaban condenadas a ser botín de los vencedores. Las troyanas, esa maravillosa obra, cuenta justamente cómo las mujeres de Troya son violadas, capturadas y violadas por los... El término inglés para violación tiene que ver con captura, con secuestro, ¿no? Claro, se asimila. Entonces son violadas. O cuando el Ejército Rojo ocupa Berlín, todas las berlinesas son violadas, y las mujeres y las niñas, que debían... Lo mismo ocurrió en la Guerra de los Balcanes, ¿no? Que lo hicieron los serbios por una cuestión de purificación étnica contra los musulmanes. Exactamente, es que justamente es el ejercicio descarado de la violencia patriarcal. Y frente a eso, ¿cómo reeducar al género masculino, al hombre? Es que esa es nuestra gran tarea, y se empieza desde pequeñito. Es decir, ahí hay una gran tarea. Por eso, en definitiva, yo siempre digo que el cuidado de los niños y la crianza de los niños es lo que va a ir cambiando el juego. Pero los hombres tenemos que replantearnos esto. Yo tengo, no sé si mostrarlo ahora, pero me traje una pequeña ayuda. Este es el mejor libro que yo leí este año. Y si la cámara... A la cámara 3, doctor. A ver, ahí está. Se llama La caída del hombre, de Grayson Perry. Es el rector de la Universidad de Arte de Londres, su autor. Libro extraordinario. Fíjense qué interesante. ¿Se ve esto? ¿Se puede ver de cerca esto o no? Bien. Vos fíjate cómo describe a un hombre. Mirá qué interesante. Orgullo absurdo, piel fina, nudo de ira, intuición ausente, trauma sepultado, fardo de inseguridades, cháchara hueca, conciencia exagerada de los propios derechos y muy baja empatía. Es muy buena. El libro vale, la tapa vale el libro. La tapa vale el libro. Y fíjate cómo lo termina, porque ahí después voy a lo que ustedes quieran ahí preguntar. Lo puede leer, claro. Sí, porque él termina hablando de los derechos del hombre, y esto contesta a tu pregunta. No de los deberes, es muy inteligente este autor. Habla de los derechos del hombre. Dice, el hombre debe tener derecho a ser vulnerable, a ser débil, derecho a cometer errores, derecho a ser intuitivo, derecho a no saber, derecho a dudar, derecho a ser flexible y derecho a no avergonzarse de lo anterior. Un hombre más femenino necesitamos, si me permiten, aunque suene a demagógico. Un hombre más suave. Más suave. Claro, un hombre más suave. No tan adrenalínico. Hoy le voy a contar una intimidad que tuvimos ahí en la producción, ¿no? Porque yo comentaba que vi muy pocos hombres poner el hashtag mirá cómo nos ponemos en las redes, ¿no? Yo les comentaba a las chicas que un amigo mío lo había puesto y yo le había mandado un mensaje felicitándolo, y una de las productoras dijo, a mí no me parece bien, porque esto es femenino, es nuestra la pelea. Y nosotras dos, con otra productora, decíamos que no, que en realidad lo que queremos es provocar el cambio en los hombres, pero que todos estemos del mismo lado, no se trata de un enfrentamiento. Claro, porque lo patriarcal es una forma de construcción relacional. Lo que nosotros queremos es que caiga el patriarcado, no que caigan los hombres. Sí, y bueno, ahí hay toda una serie de temas. Yo conversaba recién con tu inteligente productora y teníamos hasta inclusive algunas discrepancias que no la vamos a poner al aire, pero es muy divertida, ¿no? Y yo lo que creo es
es que justamente, por eso yo creo que el énfasis tiene que estar puesto en los modos masculinos de existencia. Claro. Porque los hombres, si no, terminamos pareciéndonos a los centauros. Ustedes saben que los centauros es un mito griego que habla de un pueblo que los griegos inteligentemente ubicaban en el borde de Grecia, en la Tesalía, allá cerca de los bárbaros, ¿no? Y los centauros, que tenían una parte de hombres, pero una gran parte de caballos, había algunos buenos, había algunos centauros, pero eran los menos, en el mito, estoy hablando del mito. Y los centauros, ¿qué hacían? Y lo invitaban a una fiesta, se emborrachaban, el alcohol es un elemento que no debe ser soslayado en estos contextos, y después violaban a las mujeres y mataban a los hombres. Hacían lo mismo que el Ejército Rojo, o que los griegos hicieron después en Troya. O sea que nosotros tenemos que ver nuestra parte centauro y tenemos que trabajar sobre ella. Esto no es un tema solo de mujeres, este es un tema que nos implica a los hombres, porque los hombres nos destruimos en esta violencia relacional que tiene, por supuesto, distintas gradaciones. Claro. Porque este episodio es de una bestialidad inusitada, ¿no? Y una cuestión más, ahí uno podría decir muchas cosas. Yo me pregunto, y ahí en las redes donde me encuentro con tu productora, en el Twitter, no le gustó a una que yo puse esto, porque me decía que yo hacía perder foco. ¿Quién cuidaba a estos niños? Y además si los niños deben trabajar, ¿no? Claro. Dicho sea de paso. Porque todos los chicos estos de patitos feos, tan simpáticos, trabajaban y había adultos que ganaban dinero con eso. Bueno, con perdón de la televisión, justo vengo a nombrar a la soga en la casa del ahorcado, no pero bueno, con todo respeto. Entonces, ahí no había cuidado, o por lo menos no había un cuidado suficiente, ¿no? Bien. Gracias por venir, doctor. Ha sido una charla realmente muy disfrutable, así que le voy a pedir que venga una vez por semana. Bueno. Muy amable. Es un gusto. Con la suerte de que terminamos el programa la semana que viene. Ah, bueno, ahí podemos ver entonces. Es un gusto para mí, aparte es una oportunidad. Todos los hombres tenemos algo que ver con esto, todos tenemos alguna cosita que mirarnos y yo creo que estas cosas nos van a hacer mejores. Seguro, de eso se trata, de buscar una sociedad de hombres y mujeres mejores.